mi favorite ice pop. Pones cranberry juice, ice, como un poco de ice cream, cranberries y oranges, como really thin oranges. Poneslo en el coso que tienes para hacer eso. Poner ice, poner sticks, ponerlo en el sun, ponerlo en el freezer, para no estar como ese cold, lo sacas, wait para un poco de minutes, no, wait para un couple minutes cuando está done in the freezer, next to the sun, sacarlos y puede estar easy para sacar las cosas y comerlos. Delicioso. Y eso es como haces la recipe de hacer mi favorite ice pop.